cadena de ADN. ¿Por qué? Porque la secuencia de base nitrogenada se encuentra en la parte interna, ¿sí? Cuando se unen. Entonces, fíjense que la única manera de leer el código genético es desenrollando y abriendo la doble cadena de ADN para así poder una proteína leer la secuencia de bases nitrogenadas, que forman parte de una secuencia de nucleótidos. ¿Por qué digo desenrollar? Porque resulta que el cromosoma es el enrollamiento del ADN, o sea, está súper enrollado. La única manera de que digamos, se pueda leer el código genético es que el cromosoma se desenrolle y genere una cadena lineal, ¿sí?, de ADN para que pueda ser leída. En el momento en el cual se forma el cromosoma es porque el código genético no se está leyendo. En ese momento se encuentra en un proceso de división celular la célula, bien sea mitosis o bien sea meiosis. Entonces, una vez que se produzca la mitosis o la meiosis, que es la división celular, entonces allí el cromosoma se desempaqueta, ¿sí?, o desenrolla para generarse el ADN lineal y que se pueda leer el código genético. La pregunta sería, ¿las células de tipo neurona se multiplican? Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Sí se multiplican, pero en la fase, digamos, de la madurez cerebral. Eso quiere decir en la vida fetal. ¿Ok? Una vez que nace el bebé, digamos que hay un cierto periodo de tiempo que hay división celular, ¿ok? Neuronal. Hablo de tipo neuronal. Pero ya después, las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso son las que se establecen y de allí no va a haber división celular. Entonces, que si la neurona de un adulto hay cromosomas, pues no lo hay, porque las neuronas no se multiplican, ¿ok? O por lo menos no hay base científica de que las neuronas se multipliquen. ¿Qué pasa? Que aquí, si se dan cuenta, la doble cadena de ADN muestran que una parte de esa doble cadena hay un gen. Resulta que ese gen es la secuencia de nucleótidos por el cual va a codificar la secuencia de aminoácidos. ¿Se acuerdan que la secuencia de aminoácidos es o conforma lo que es el polipéptido y las proteínas? ¿Se acuerdan? Esto quiere decir que la secuencia de aminoácidos que se encuentra en el núcleo celular al final se van a transformar en secuencia de aminoácidos para formar las proteínas. Es como que las proteínas están codificadas en el gen o un gen que se encuentra en la cadena larga de ADN. ¿Sí? Entonces, ese código genético van a formar códigos de secuencia de aminoácidos al final. Pero el ADN se encuentra en el núcleo celular y resulta que la síntesis de proteínas, síntesis de formar proteínas, se realiza fuera del núcleo celular. Se preguntarán, ¿cómo es que la secuencia de nucleótidos que se encuentran en el núcleo puedan formar secuencias de aminoácidos fuera del núcleo? Es a través del ARN. ¿Ok? El ARN, que en este caso sería el mensajero, envía el mensaje justamente del código genético que se encuentra en el núcleo celular, forma una copia exacta a través del ARN mensajero. Este ARN mensajero que se formó en el núcleo sale al citoplasma. El citoplasma es el líquido intracelular donde están todas las organelas y allí se forman la secuencia de aminoácidos que corresponde a una proteína. Con este ejemplo, ¿sí?, imagínense que exista una codificación errada o una secuencia errada de nucleótidos en el genoma humano. La pregunta sería, ¿habría una secuencia de aminoácidos correcto? No. Y ustedes se dan cuenta en las diapositivas y clases pasadas la función o las funciones de algunas proteínas. ¿Se acuerdan de la proteína transmembrana? Que si el canal de sodio, que si de tipo anclaje, todas ellas deben estar codificadas en el código genético, para la redundancia, en el ADN. Entonces tiene que haber una secuencia específica del código genético para producir las proteínas adecuadas que cumplan su función en específico.
Si hay alguna especie de desorden genético en el orden de nucleótidos, van a haber desorden en el orden de los aminoácidos y por ende no va a ejercer su función en específica esa proteína. Va a ser una proteína anómala. ¿Sí? Por esa razón existen varias enfermedades donde hay lo que se llama mutación genética. Crean genes errados, consecuencias de nucleótidos errados y generan proteínas erradas. ¿Ok? Entonces, enfermedades como el Alzheimer, enfermedades como epilepsia, que son heredables, es porque el gen que debería estar almacenado de manera correcta en el ADN, pues genera un código errado y genera una proteína anómala o errada. También el cáncer se puede justificar por la mutación genética. Entonces, existe una manera en la cual el ADN se multiplica o digamos que generen una copia exacta, pero eso ocurre para crear cromosomas y generar la división celular, ¿ok? Ahora bien, el ADN, si se quiere leer un gen que se encuentra en si se quiere leer un gen que se encuentra en el ADN, para transformarse en ARN mensajero, entonces ocurre un proceso que se llama transcripción. Transcripción, como se me lo dice, es transcribir, es copiar. ¿Ok? Una copia del ADN al ARN. O sea, la secuencia de nucleótidos con sus bases nitrogenadas genera una copia exacta. La diferencia entre el ADN y el ARN, aparte de que uno tiene citosina y el otro tiene uracilo, es que la doble cadena que se genera y que se forma el ADN no lo tiene el ARN. El ARN solamente forma una sola cadena. ¿Ok? Cuando se forma el ARN mensajero que contiene la información del genoma o del gen que se encuentra en el ARN mensajero, sale del núcleo al citoplasma. Y existe unas proteínas que son los ribosomas que lee la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero y comienza a secuestrar aminoácidos y van a formar la cadena de aminoácidos para que al final formen las proteínas. El proceso por el cual el código que genera el ARN mensajero que se forma o se transforma en digamos, secuencias de aminoácidos que producen las proteínas se llama traducción, de traducir. Por ejemplo, yo voy a traducir del inglés al español. Bueno, voy a traducir la secuencia de nucleótidos a secuencias de proteínas. Entonces, fíjense que aquí se encuentra la célula completa. Lo que está en rosado sería el citoplasma, que es el líquido intracelular. Digamos lo que está en blanco sería el líquido extracelular. Y fíjense que aquí tenemos el código genético a través o está conformado por el ADN. Ese ADN doble cadena se separa para leer la secuencia de nucleótidos a través de la base nitrogenada. Me forma el ARN mensajero. Ese ARN mensajero, que es donde se contiene la información del gen que se encuentra en el ADN, sufre un proceso que se llama splicing o corte y empalme. Aquí no me voy a detener. Simplemente este ARN mensajero que se encuentra en el núcleo sale del núcleo celular, ¿ok? Y esto lo que está en rojo sería el ARN mensajero. Lo que está aquí alrededor, lo que está en gris, sería los ribosomas que me está leyendo esta secuencia de nucleótidos. Y me va a formar esa secuencia de nucleótidos en secuencia de aminoácidos, que es lo que está representado de las pelotitas de color verde, ¿ok? Que al final me forman la proteína. O sea que estas proteínas que están conformadas por secuencias de aminoácidos, en principio están codificadas en el núcleo celular a través del ADN. ¿Ok? ¿Existe otro tipo de ARN? Sí, está el ARN transferencia que se une al que se encuentra dentro del ribosoma, pero aquí no me voy a detener. Simplemente con que sepa que hay un proceso de traducción en el cual la secuencia de nucleótidos van a transformar en secuencia de aminoácidos es suficiente. Entonces, fíjense que esta es la secuencia lineal de ADN doble cadena y ellas se enrollan, ¿ok?
Lo que está en amarillo se llaman histonas. Estas histonas lo que hacen es enrollar al ADN. Entonces, el conjunto de histonas me forma un superenrollamiento que al final me produce más enrollamiento o empaquetamiento, más enrollamiento y me forma parte de un cromosoma. Les dije que la única manera de que se forme el cromosoma es que haya división celular, o bien sea por mitosis o bien sea por meiosis. Pero fíjense que este fragmento del cromosoma me va a formar o contiene el código genético a través del ADN. Entonces, la única manera de que se forme el cromosoma es mediante la división celular. En ese momento, cuando hay división celular y me forma el cromosoma, el núcleo celular desaparece. Porque en ese momento, cuando se divida la célula en dos, entonces me van a formar un nuevo núcleo celular, ¿ok? Que contiene la copia exacta del ADN de la célula madre y de la célula hija. O sea, genera un clon. Ahora vamos a hablar acerca de las mitocondrias. La mitocondria es la organela celular que me produce ATP. Acuérdense que el ATP es el adenosín trifosfato y es la que me va a formar la moneda energética. ¿Ok? Básicamente las mitocondrias me va a consumir oxígeno y carbohidratos para formar dióxido de carbono y ATP. Fíjense que aquí tenemos una representación de una célula, ¿sí? De color rosado, y que lo que representa el círculo o el óvalo amarillo sería la proteína transmembrana, ¿ok? Y esa sería la membrana plasmática, que transporta la glucosa. La glucosa entra del líquido extracelular al líquido intracelular, dentro de la célula. Esta glucosa, que es una hexosa, vimos en la clase pasada lo que significa un carbohidrato y que la glucosa contiene 6 carbonos, ella produce un proceso que se llama glicólisis. Glicólisis viene de lisis, de romper, de degradar. Esta glucosa, que es adquirida en el alimento, llega de alguna manera a la célula, dentro de la célula, a través del torrente sanguíneo, etc. ¿Ok? Y esta glucosa se transforma en piruvato. ¿Sí? Cada piruvato contiene 3 carbonos y 3 más 3 serían 6. O sea que los 6 carbonos que estaban en la glucosa se convierte en 3 carbonos de piruvato cada uno. O sea que forman 2. Ese piruvato que se formó a través de la degradación de la glucosa, que sería ahí va a entrar a las mitocondrias, ¿ok? Y va a entrar en un ciclo que se llama el ciclo de ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Este ciclo agarra el piruvato y va a liberar una molécula que se llama NAD, la NADH. Esta NAD es la que va a proporcionar la energía necesaria para producir el ATP. Eso quiere decir que de la degradación del piruvato, a través del ciclo de Krebs o ácido cítrico, me va a producir la NAD y esta NAD le aporta la energía a las mitocondrias para producir ATP, que es un nucleótido que representa la moneda energética. Aparte, este ciclo, cuando se consume el piruvato, que al final este piruvato viene de la glucosa, va a producir una molécula de CO2, que es el dióxido de carbono. Si se dan cuenta aquí, la molécula de CO2 compone por 2 átomos